esta oportunidad realizaremos ejercicios de acuerdo a la configuración R y S. Para poder configurar R y S debemos tener en cuenta lo siguiente. 1. Debemos escoger el carbono a configurar. 2. Debemos tener en cuenta que el hidrógeno, por tener el menor peso atómico, va a quedar siempre al final y va a tener el último orden. 3. Asimismo, debemos comparar los demás pesos atómicos de los sustituyentes que quedan. 4. Según el orden de los pesos atómicos dados, al comparar, debemos de graficar la línea en el carbono configurado. Si esta línea va en sentido horario, estaremos hablando de una configuración R. Por el contrario, si la línea va por el sentido antihorario, estaremos hablando de una configuración S. Quinto, debemos tener en cuenta que el hidrógeno siempre debe terminar mirando hacia el lado posterior. Si esto no sucede, nuestra configuración hallada será todo lo contrario. Y por último, debemos enumerar la cadena de carbono según las normas YUPAC. Ahora realizaremos este ejercicio. Hemos realizado la numeración YUPAC e iniciaremos a configurar el carbono número 2. El bromo tiene mayor peso atómico que estos dos carbonos que se enlazan a este central. Entonces ocupará el primer lugar. Asimismo, podemos comenzar a configurar el hidrógeno, que por tener el menor peso atómico ocupará el último lugar. Ahora debemos comparar ambos carbonos que se enlazan a este. El carbono de aquí posee enlace con un oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno. En cambio, el carbono de acá posee enlaces con un carbono, un oxígeno y otro hidrógeno. Claramente, este tiene mayor enlace y mayor peso atómico. Entonces ocupará el segundo lugar y será el B. Y por este se ocupará el tercer lugar y será el C. Ahora procederemos a realizar el dibujo de la flecha para ver hacia qué sentido va. Esta flecha nos muestra que va en sentido horario, pero ahora debemos fijarnos el hidrógeno. El hidrógeno está quedando hacia el lado de afuera, entonces nuestra configuración hallada, según la regla nos dice, será todo lo contrario. Si parece una configuración R, en realidad será una configuración S, pero será una configuración 2S. Ahora debemos realizar la configuración de este carbono número 3. Bien, de la misma manera, el hidrógeno podemos ponerlo en el último lugar, porque ya sabemos por regla. Ahora, debemos comparar estos dos carbonos versus este oxígeno. Este oxígeno tiene como peso 8, es mayor a ambos, entonces ocupará el primer lugar. Y ahora debemos comparar ambos carbonos. Si bien este carbono se enlaza al bromo, a otro carbono y a un hidrógeno, mientras este carbono tan solo se enlaza a 3 hidrógenos. Claramente, todo el carbono y sus enlaces que posee será y ocupará el segundo lugar. Y este el tercer lugar. Ahora debemos realizar el dibujo de la flecha y observar qué sentido lleva. Lleva el sentido antihorario. Ahora debemos darnos cuenta y contrastar con el hidrógeno. El hidrógeno está quedando hacia el lado posterior. Entonces la configuración hallada es la correcta y no va a tener ningún cambio. Si va en sentido antihorario, será una configuración S, 3S. Entonces, tenemos que ubicar abajo que tenemos un 2S, 3S, 2 bromo, 1,3 butanodiol. Ahora realizaremos un ejercicio con una molécula cíclica. Hemos realizado la numeración YUPAC y comenzaremos en orden por el carbono número 1. Bien. Como vemos acá tenemos un hidrógeno y al tener el menor peso atómico ocupará el último lugar y será D. Ahora tenemos carbonos, acá hay otro carbono y acá hay otro carbono. Entonces debemos comparar. Si vemos por el lado derecho,
el carbono de acá posee una larga cadena, que a su vez se va a unir con carbono y otro carbono e hidrógeno. Y hacia el lado izquierdo, el carbono de acá tiene una cadena que se va a unir a un carbono y este a su vez tan solo a hidrógenos. Si comparamos toda esta cadena de acá con la de izquierda, nos damos cuenta que esta va a tener enlaces con mayor peso atómico al enlazarse con un carbono con otro carbono. Entonces ocupará el primer lugar y toda esta cadena será A. Al comparar el carbono de acá con el de acá, claramente nos damos cuenta que este va a ocupar el segundo lugar, ya que se va a enlazar a otro carbono con mayor peso atómico. En cambio, este carbono de acá tan solo se enlaza a 3 hidrógenos. Y esto ocupará el tercer lugar y sería C. Ahora realizaremos el gráfico de la flecha en el orden. Y nos damos cuenta que es una flecha en sentido antihorario. Pero según la regla, el hidrógeno está quedando hacia la parte de afuera. Entonces, esta regla nos dice que la configuración hallada será todo lo contrario. Si parece una configuración S, en realidad será una configuración R, una configuración 1R, porque estamos en el primer carbono. Ahora procedemos a configurar el tercer carbono. De la misma manera que el anterior, encontramos a un hidrógeno, y este va a tener el último lugar y será D. Ahora debemos comparar el carbono que se enlaza a este con este carbono y este de acá. Asimismo, debemos ver la cadena que acompaña a este. Y como vemos, a este carbono le acompaña otro carbono y a su vez se une con un carbono y un hidrógeno. En cambio, en la cadena de la parte de acá, este carbono tan solo se va a unir a otro carbono y este a su vez a hidrógenos. Entonces, la cadena con mayor peso atómico va a ser la cadena de acá. Y toda esta cadena va a ocupar el lado A. Y al comparar este carbono con el de acá, nos damos cuenta que toda esta cadena será mayor y ocupará el segundo lugar y será B. Y por último, esta ocupará el tercer lugar y será C. Ahora debemos graficar la flecha y observar hacia qué sentido va. La gráfica nos indica que va en sentido horario, entonces es una configuración R. Ahora debemos contrarrestar con el hidrógeno. El hidrógeno está quedando hacia el lado posterior, entonces sí cumple la regla y no habría cambios. Sería una configuración R. Para ser exactos, una configuración 3R. Ya que hemos configurado esto, debemos colocarlo en el nombre de esta molécula. Debemos ponerlo acá. Tenemos una configuración 1R, 3R, junto con el nombre de la molécula, que es 1,3 dimetil ciclohexano. De esta manera hemos resuelto este ejercicio. Ahora realizaremos un ejercicio según el modelo de Fischer. Para configurar según este modelo debemos tener en cuenta que cuando el hidrógeno se encuentre en el eje horizontal, la configuración hallada será todo lo contrario. Entonces, en este caso hemos desglosado ambos carbonos quirales para que se nos haga más fácil y poder así iniciar la configuración. Aquí te presentamos desglosado el primer carbono. En este caso, el hidrógeno, como ya sabemos, por ser el de menor peso atómico, ocupará el último lugar, el lugar D, ya que hay 4 enlaces. Luego debemos comparar los pesos atómicos de los demás sustituyentes. El oxígeno pesa 8 y ambos carbonos 6. Entonces, esto ocupará el lugar A. Ahora debemos comparar ambos carbonos y que se enlazan a ellos. En el carbono de acá nos damos cuenta que tiene un doble enlace con un oxígeno y otro enlace con un oxígeno. En el carbono de acá tiene un enlace con un oxígeno, un carbono y un hidrógeno. Al comparar ambos nos damos cuenta que acá arriba tiene
enlaces con oxígenos. El oxígeno tiene mucho mayor peso atómico que un oxígeno y un carbono. Entonces, este ocupará el lugar B. Y este carbono de acá ocupará el lugar C. Ahora debemos realizar el dibujo de la flecha en el sentido que hemos numerado. Bien, podemos ver que esta flecha nos va en sentido antihorario. Pero, si nos damos cuenta, según la regla, el hidrógeno se encuentra en el eje horizontal. Entonces la configuración hallada será todo lo contrario. Y no sería una configuración S, sino sería una configuración R. Y para poder ordenarnos en la molécula global, tendremos que arreglarlo. Parece una configuración S, pero es una configuración R. Bien, ahora el segundo carbono. También lo hemos desglosado. Se presenta de esta manera. Como bien sabemos, podemos iniciar a configurar el hidrógeno, que ocupa el último lugar. Ahora, el oxígeno se enfrenta a dos carbonos. Este ocuparía el primer lugar por tener mayor peso atómico. Ahora debemos comparar ambos carbonos que están unidos. ¿Qué enlaces poseen estos? Aquí encontramos un carbono a un hidrógeno, a un carbono y a un oxígeno. Y este carbono de abajo a dos hidrógenos y a un oxígeno. Claramente podemos darnos cuenta que este tiene un enlace mucho más pesado que el carbono de abajo. Entonces ocupará el lugar B. Y este será C. Ahora debemos realizar el dibujo de la flecha. Este dibujo va en sentido horario, pero nuevamente debemos tener en cuenta la regla. Según podemos ver, el hidrógeno está en el eje horizontal, entonces la configuración hallada será todo lo contrario. Si este parece una configuración R, será en realidad una configuración S. Y debemos arreglarlo en el lado de acá. Este sería una configuración S por el caso de la posición del hidrógeno. Y así hemos terminado de configurar según el modelo de Fisher.